Buenos días, le habla Gabriel Andavazo. Es un placer podernos ver este día tan especial que el Señor ha hecho para bendecirnos. Todos los días son de bendición para los hijos de Dios. Y antes de avanzar durante esta mañana, quiero recordarle en este tiempo que usted puede llamar al 915-532-8518. 915-532-8518 para alguna petición de oración. Antes de terminar este programa, esta hora de programa, vamos a estar orando por las necesidades de las personas que estén llamando. Y damos las gracias también a este canal, Canal 38, por la oportunidad que nos ofrece, por la bendición que nos da de estar en esta comunidad. No solamente en esta comunidad, pero fuera del Paso, bueno, aquí alrededor, Ciudad Juárez, Las Cruces y a muchos lugares en cualquier parte en el mundo al que se puede llegar ahora gracias a estos medios de comunicación. Damos pues gracias por esta administración y el tiempo que nos conceden para podernos comunicar con usted y llegar hasta su casa. Nosotros estamos en Iglesia Filadelfia, en el 2400 George Dieter, aquí en El Paso. Si usted vive en el área de Canutillo, cerquitita del outlet, casi atrás del outlet, ahí estamos también en Iglesia Cántico de Redención. Ese es 500 Central en Canutillo. Estamos a un ladito de la escuela. Pero tal vez está en Juárez, también nos puede visitar en Ciudad Juárez, en el Triunfo de la Cruz, en la colonia industrial. Estamos a 2 cuadras a espaldas de la Escuela Secundaria Federal número 4. La calle es Cayena 2158. Es una calle prácticamente muy pequeña de una esquina a la otra. Ahí va usted a encontrar el Triunfo de la Cruz. En estas 3 congregaciones, el Triunfo de la Cruz en Ciudad Juárez, Filadelfia en el Paso y Cántico de Redención también en Canutillo. Estamos a las 10 de la mañana con una clase de escuela dominical y tenemos servicio a las 4 de la tarde. Solamente en Filadelfia el servicio es a las 11:30 y hay predicación, hay cantos, hay testimonio. Así que si usted tiene oportunidad de acompañarnos en cualquiera de estos servicios, nos va a dar mucho gusto verle entre nosotros. Desde luego no somos la única congregación en esta comunidad. Si usted tiene cerca una iglesia, vaya, busque los horarios, asista, busque la manera si no tiene una iglesia a donde asistir. Este día vamos a hablar de el sufrimiento humano. ¿Por qué es que los seres humanos sufrimos? ¿Cuáles son las causas de ese sufrimiento? Vamos a hablar un poco sobre cuál es el papel de Satanás en el sufrimiento humano. Y es que el sufrimiento no es necesariamente para castigar al hombre por su pecado. No siempre es así. Desde luego, en el momento que el hombre peca, Dios pone un límite a lo que el hombre está haciendo. Dios le ha advertido a Adán y Eva que si desobedecen sus instrucciones van a enfrentar la muerte. Lamentablemente el hombre peca. Y aunque no siempre podemos conocer la causa de ese sufrimiento, quien lo permite, quien lo regula, es siempre Dios. No sabemos y no podemos decir que es Dios el que lo provoca, pero sí es cierto que es Dios quien regula ese sufrimiento desde el primer momento en el que el hombre peca. Y eso se ve en la historia del Génesis. Cuando el hombre pecó, Dios tomó la decisión de evitar que el hombre volviera a comer del árbol de la vida, le sacó del huerto, le puso ciertas condiciones en las que el hombre estaría viviendo, pero junto con eso el hombre también tiene que enfrentar la muerte. Y aunque la muerte misma es un sufrimiento, también es realmente una medida que Dios puso para que el hombre no estuviera permanentemente en esa condición. Entonces, en ese sentido, Dios, se puede decir, es quien regula
Dios es quien tiene los límites para el sufrimiento. Desde esa perspectiva es que uno puede, por ejemplo, ver a Job. El libro del Génesis presenta estas primeras experiencias que han hecho o que hicieron sufrir al hombre desde el principio y que son consecuencia del pecado. Como ya se mencionó hace un momento, la mujer tuvo esta consecuencia. Ahora el texto nos enseña que las mujeres o la mujer, a Eva se le dice vas a parir con dolor. Para el hombre es el trabajo que le costaría suplir la necesidad de casa en el hogar. La tierra produciría espinas, habría que sudar, en algún sentido estos son sufrimientos. El hombre ha sufrido desde el primer instante en el que pecó. ¿Por qué sufren los seres humanos? ¿Por qué sufrimos los seres humanos? Bueno, parte de esa respuesta la tenemos en el libro de Job. Yo voy a leer solamente algunos versículos a partir del capítulo 1 para descubrir algunas cosas que este libro o esta historia nos enseña. La historia de Job nos enseña mucho sobre el sufrimiento. Y en el capítulo 1, el verso 1 y 2, es solamente algo sobre quién es Job. En la región de Uz, un hombre recto e intachable. Estas son dos características en la vida de este hombre. No es que es perfecto, pero al menos en el juicio que se hace en comparación a la comunidad o con la comunidad en la que Job vive, Job es un hombre recto e intachable. Además de eso, dice el texto, y sin duda alguna esta es la razón por la que el resto de las características de Job aparecen de esta forma. Temía a Dios y vivía apartado del mal. Una persona que teme a Dios, una persona que honra a Dios, se aparta del mal y no, vuelvo otra vez, no es una persona perfecta, no está exenta de pecar, pero su situación moral y espiritual sin duda alguna va a ser muy distinta a una persona que no vive temiendo a Dios. Dice el pasaje además que tenía 7 hijos y 3 hijas. Era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente era el personaje de mayor renombre. Así es como traduce la Nueva Versión Internacional. Estos primeros 3 versículos hablan de quién es Job en su época. Y vuelvo otra vez a repetir, no se trata de un hombre perfecto, sin errores. No estamos hablando de un hombre que no comete pecados, estamos hablando de un hombre que en comparación a la comunidad en la que vive, a los seres humanos tal vez de esa época, estas son las características de este hombre. El versículo, a partir del verso 6 de este capítulo 1, encontramos o empezamos a leer la narrativa de cómo es que Job entró en una crisis, en un sufrimiento. Y para eso, bueno, hay que leer este verso 6. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor y con ellos se presentó también Satanás. Y vamos a hablar ahora, porque el sufrimiento, como dije hace un momento, no siempre vamos a tener las causas exactas. ¿Por qué estoy sufriendo? No siempre voy a conocer la razón precisa por la que estoy sufriendo. Hay ciertas cosas que he sufrido y yo sé por qué la he sufrido. No necesito una investigación profunda, no necesito un conocimiento extraordinario, no necesito una revelación extraordinaria para descubrir que una causa de mis sufrimientos o de algunos de mis conflictos tiene que ver con mi carácter, con mis errores, con las decisiones que he tomado, tiene que ver a veces con mi terquedad, tiene a veces que ver con
las personas con las que yo me he desenvuelto. Pero ese tipo de sufrimientos no son precisamente de los que el texto habla en la vida de Job. En el caso que estamos considerando, hay estos elementos. El verso 6, los ángeles se presentan delante del Señor y con ellos se presenta también Satanás. También Satanás. Esta expresión parece hacernos comprender que no es precisamente que está invitado a la junta, pero él ha llegado en ese momento y la pregunta es que Dios le hace a Satanás es: ¿de dónde vienes? Sabemos que Satanás es un nombre propio y significa acusador, adversario. Su nombre usted puede encontrarlo al menos unas 14 veces en el libro, solamente en el libro de Job. Y en el caso de Job parece más bien un título que un nombre propio. Satanás aparece más bien como un título que como un nombre propio. Y Satanás, según la Biblia, le ofreció a Jesús los reinos del mundo si le adoraba. Usted podrá recordar esa cita tal vez en el texto bíblico, en Mateo, en los evangelios, cuando Satanás, en el tiempo que Jesús es tentado, le ofrece todos los reinos del mundo si le adora. Y aunque Satanás puede ofrecer, como lo hizo a Jesucristo, todos los reinos del mundo, lo que no puede hacer es tocar la vida de una persona. No puede arruinar a una persona, no puede destruir a una persona a menos que Dios se lo permita. Una persona que está siendo protegida por Dios, una persona que está siendo cuidada por la gracia de Dios, no hay nada que Satanás puede hacer. Desde luego, él no cesa en su intento. Él va a permanecer en su idea, en su propósito. Él va a permanecer en su actividad. Satanás no conoce lo que es la compasión, Satanás no conoce lo que es la misericordia. Satanás no va a llegar un momento en el que puede decir: creo que ya he molestado suficiente a esta persona, la voy a dejar en paz. Satanás no es así. La Biblia enseña que Satanás es como un león rugiente que está buscando a quien devorar. Satanás quiere, como hemos dicho en algún otro momento, Satanás quiere tragar el hombre, el alma, el corazón. Quiere destruir totalmente. No está buscando hacerle un daño mínimo. La intención de Satanás es dañar al hombre al máximo, perder su alma, llevarlo a la condenación eterna. Esa es la actividad de Satanás. Esa es la identidad de Satanás. Y en estos primeros versículos de Job encontramos cuáles son las pretensiones de Satanás con respecto al sufrimiento humano, porque estamos hablando de Job y de cómo es que sufrió. Desde un principio, las pretensiones de Satanás han sido las mismas. Las pretensiones de Satanás siguen siendo engañar, las pretensiones de Satanás siguen siendo crear enemistad, las pretensiones de Satanás siguen siendo tentar al hombre, las pretensiones de Satanás siguen siendo sembrar la maldad, la oposición, la inconformidad, la queja, la tristeza, la amargura, el odio, el rencor, la infelicidad. Las pretensiones de Satanás siguen siendo las mismas. Eso no ha cambiado. Y una de las cosas que el texto nos presenta no solamente es dañar al hombre, pero otra de las cosas que Satanás pretende es poner al hombre en contra de Dios. ¿Y cómo lo hace? Mire el verso 11 de este capítulo 1 de Job. Yo lo voy a leer, repito, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. En el verso 11 dice: pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Usted puede leer la historia completa en casa. Aquí solamente estamos viendo algunos versos que nos ayudan a entender
primero en esta idea del sufrimiento humano, cuál es el papel de Satanás. Y vuelvo a repetir, no siempre sufrimos por la causa o el plan de Satanás, no siempre. También es cierto, vuelvo a repetir, no siempre se puede conocer la razón precisa del sufrimiento, pero también es cierto que sí es posible en algunos casos saber por qué estoy sufriendo. Cuando estoy sufriendo por mi terquedad, cuando estoy sufriendo por una decisión equivocada, cuando estoy sufriendo por una mala administración de los bienes que Dios ha puesto en mis manos, no necesito una clase de teología, no necesito una revelación profunda de las causas de ese sufrimiento. Sin embargo, en la historia que estamos considerando, que tiene que ver con la experiencia de Job, Job no está sufriendo por una mala decisión en la administración de sus bienes. Job no está sufriendo por una mala decisión en la forma de criar a sus hijos. Job no está sufriendo por haber elegido a la mujer equivocada para el matrimonio. Job no está sufriendo por haberse corrompido con alguna acción. Job no está sufriendo por guardar rencor en contra de alguna otra persona. Job está sufriendo por una causa que ni siquiera conoce. Y esa causa es Satanás, en parte. Entonces, según el pasaje, una de las pretensiones de Satanás es poner al hombre en contra de Dios. Por eso es que, vuelvo otra vez, el verso 11, pero extiende la mano y quítale lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Esta expresión de extiende ahora tu mano, de este verso 11, literalmente nos hace entender o ver un sentido de urgencia. Satanás está hablando con Dios y está diciéndolo literalmente, pronto, hazlo ya. Es urgente que descubras que Job no es lo que tú dices que es. Es necesario, es pronto, es ya. En cuanto tú toques a Job, en cuanto tú, mire usted la pretensión de Satanás. Satanás no está diciendo a Dios, dame a mí permiso de dañar a Job. Satanás está diciendo, Dios, tú hazle daño. Hazlo tú. Extiende ahora tu mano. Y vuelvo a repetir, esta expresión nos hace entender o tener un sentido de urgencia. Debes hacerlo en este momento y debes hacerlo ya. Apresúrate. En otras palabras, apresúrate a hacerle daño. Apresúrate a descubrir quién realmente es Job. Satanás no podía enviar ninguna clase de mal en contra de este hombre. Satanás está buscando hacerle daño, está buscando dañar su integridad física, pero él no puede, vuelvo otra vez, no puede hacerlo, y por eso es que pretende que sea Dios quien extienda su mano en contra de Job. Así que una de las cosas que en esta historia se revelan es que Satanás pretendía aquel día, y lo hace hasta el día de hoy, poner a Dios en contra del hombre. Pero otra de las cosas que Satanás hace es poner al hombre en contra de Dios. La intención de Satanás es que una vez que Job sea lastimado, una vez que Job entre en esta crisis, una vez que Job esté arruinado, Satanás pretende que Job maldiga a Dios. Una de las razones por las que Satanás tiene estas pretensiones es que al inicio de la historia se nos habla de Job no solamente como un hombre que teme a Dios, pero es un hombre que hace constantemente acciones, constantemente tiene actos delante de Dios para interceder por la vida de su familia. Es un hombre que le va bien.
es un hombre que teme a Dios, como dijimos al principio, como se narra en el texto. Es un hombre espiritual, es un hombre que depende de Dios, es un hombre que confía en Dios. Por supuesto, en los términos en los que Job vive. No hay en esa época una congregación a donde asistir, no hay un pastor cerca, no hay un libro que se llama Biblia donde leer, no existen libros de teología publicados en la época para tener una comprensión precisa de quién es Dios, de cuál es el carácter de Dios, de cuál es la voluntad de Dios, de cómo se debe orar a Dios, de cómo se debe esperar de Dios el perdón o por la misericordia de Dios. No hay en la época un mensaje de salvación por la fe en Cristo como suficiente para borrar toda iniquidad. Nada de eso que hoy existe tiene Job. Job tiene una convicción, Job tiene un amor por Dios, un corazón por Dios, seguramente producto de la revelación de Dios para la vida de los seres humanos de esa época. Esa es la vida de Job. Y parece que Satanás piensa, siendo Job un hombre tan justo, siendo Job un hombre que confía en Dios, siendo Job un hombre que hoy diríamos ora todas las mañanas, siendo Job un hombre que, si eso existiera en la época, lee su Biblia todos los días, siendo Job un hombre que comparte su fe todos los días, siendo Job un hombre que va a todos los servicios de su iglesia, siendo Job un hombre que da, que aporta para las misiones, siendo Job un hombre pues religiosamente intachable, espiritualmente intachable, siendo Job un miembro de iglesia ejemplar, un ministro ejemplar, un pastor único, un hombre extraordinario que ejerce sus dones, que tiene una vida espiritual que cualquier persona envidiaría. Siendo Job esta clase de hombre que ama a Dios, ¿por qué habría de sufrir así? ¿Cuál es la razón? Y es que muchas veces hemos llegado a pensar que si amamos a Dios de cierta manera, que si servimos a Dios de cierta manera, que si contamos con la misericordia de Dios incluso, que si, y voy a decir eso ahora, que si reclamamos, con mucha frecuencia, y hace un momento estaba escuchando alguien decir las únicas dos condiciones son tener fe y reclamar la promesa o la bendición de Dios. En realidad, eso no es suficiente. Por supuesto que es muy importante. Pero imagine usted a Job con esa teología de bienestar. Imagínese usted a Job en un momento como este, de crisis, en el que después de perderlo todo lo que necesita es tener fe y hacer declaraciones, reclamar la victoria. Imagine por un momento a Job después de una gran crisis como la que más adelante se narra y vamos a seguir hablando de ella, levantarse, voy a decir, en victoria y decir aquí no pasó nada. En realidad esto tiene que pasar, esto no es la voluntad de Dios, yo declaro, yo reclamo, yo digo ahora mismo, yo cancelo esta maldición, yo quito todo problema de mi vida y de mi familia y ahora mismo recibo todo lo que he perdido. Eso no existe en el texto, en ninguna parte de la Biblia, no solamente en la vida de Job. La Biblia nos enseña el carácter de este hombre. Si este es un hombre que tiene esta clase de comportamiento espiritual, entonces Satanás por eso espera que Job, una vez que pierda todo, reaccione de una forma negativa en contra de ese Dios al que previamente se nos dice Job ora, de ese Dios al que Job ofrece sacrificios o acciones, actos de consagración por el bienestar de su familia, de sus hijos, posiblemente incluso de sus criados y quién sabe si de la comunidad en la que él vive. En unos cuantos versos no sería posible descubrir con precisión cuáles son los actos de consagración de este hombre,
qué clase de oración, qué clase de actos de consagración con precisión está desarrollando. Pero la Biblia enseña que es un hombre que teme a Dios, que ama a Dios, que ora, que depende de lo que Dios dice para él. Así que Satanás quiere poner a Job en contra de Dios. Posiblemente las pretensiones de Satanás sean venir en algún momento o moverse de alguna forma para que Job entienda todo esto, todo lo que has perdido es porque Dios ha puesto su mano encima de ti y te lo ha quitado. Porque recuérdese usted que Satanás dice, Dios no está pidiendo permiso para dañar a Job. Satanás no viene y dice, dame permiso de quitarle. Satanás viene y dice, extiende tú ahora tu mano en contra de él y verás si no te maldice. Él pretende entonces poner al hombre en contra de Dios. Sus pretensiones no han cambiado. Lo mismo que su nombre, lo mismo que sus actos, lo mismo que sus intenciones son tan antiguas desde el momento en el que llegó al jardín del Edén para afectar la vida de Adán y Eva hasta el día de hoy. Sus acciones siguen siendo las mismas. Él no ha cambiado. Satanás no se va a arrepentir de sus actos y va a decir, creo que he sido un poco malvado, intentaré abandonar algunas de estas cosas. En realidad, no. Parece que no conoceremos nunca el alcance de la maldad de Satanás. Poner al hombre en contra de Dios. Pretende también destruir al hombre. Como hemos venido diciendo, por naturaleza es destructor. Y alguien dirá, bueno, me parece que es mucho tiempo dedicado a la personalidad de Satanás. No, es sencillamente que necesitamos conocer quién realmente en la Biblia es Satanás. Si a usted le parece que estoy dedicando mucho tiempo en apenas unos 15 o 20 minutos, como dije antes, por lo menos 14 veces Job, el libro, inspirado por el Espíritu de Dios, le dedica a Satanás el nombre. Lo nombra al menos 14 veces. No tenemos por qué ignorarlo. Por naturaleza, pues, es destructor. Desde luego, no está interesado en destruir nada más a Job. Cuando llega delante de Dios, la pregunta es, ¿de dónde vienes? La respuesta de Satanás es de rodear la tierra y andar por ella. Pero la expresión rodear la tierra literalmente significa estar dando vueltas en un lugar o visitar un lugar o ir a un lugar o ir de un lado hacia otro lado con un propósito definido. Satanás no estaba paseándose alrededor del mundo sin intención alguna, sin ocupación alguna, porque no había mucho que hacer. Satanás está hasta el día de hoy con un propósito. Vamos a hablar más sobre este tema, pero tenemos un video musical. Le recuerdo que usted puede llamar si tiene necesidades de oración. Vamos a orar al final o antes de que finalice esta transmisión. Video musical, no se vaya. La culpa es mía, no lo puedo negar. De mi pasado quiero escapar. ¿Quién me salvará? ¿Quién me salvará?
Gracias por quedarse. Ya regresamos. ¿Puede usted, por favor, llame 915-532-8518? Ahí hay personas que van a responder a su llamado. Si usted necesita que oremos por alguna cosa, aquí se quedan estas peticiones y hay personas que permanecen en oración. Les recuerdo que estamos en Iglesia Filadelfia, 2400 George Dieter, 2400 George Dieter. Ahí pasando la calle Manwood, si usted sube por el freeway, por la calle George Dieter. Si viene de la Montana, me parece que es pasando Wedgwood, ahí está entre Wedgwood y Manwood, está Iglesia Filadelfia, 2400 George Dieter. Pero si vive por el área de Canutillo, lo esperamos en el 500 Central, Canutillo, Texas, 500 Central. Estamos a un lado de la escuela, atrasito ahí del outlet. Los servicios en Canutillo son a las 10 de la mañana, tenemos clase, escuela dominical, y a las 4 de la tarde el servicio. Y en Filadelfia, en George Dieter, 2400 George Dieter, tenemos escuela dominical a las 10 y el servicio a las 11:30 de la mañana. Visítenos en cualquiera de estas dos locaciones, o si prefiere, o está en Ciudad Juárez, en la colonia industrial, la Cayena 2158, esa es la calle, 2 cuadras a espaldas de la Escuela Secundaria Federal número 4. Ahí tenemos también escuela dominical por las mañanas, a las 10 usted puede llegar, y el servicio es a las 4 de la tarde. Puede vernos en Facebook también. Si usted busca en Facebook Cántico de Redención, va a encontrar estas transmisiones. Puede buscar el Triunfo AD, el Triunfo AD, puede encontrar en Facebook también, o búsquenos en Facebook también para Filadelfia como Filadelfia El Paso o Iglesia Filadelfia El Paso. Ahí le esperamos. Recuerdo, llame 532-8518 si usted desea que oremos por alguna necesidad que usted tiene. Antes de terminar esta transmisión, lo vamos a hacer, y estamos hablando del sufrimiento, el sufrimiento humano. Y hemos dicho desde el inicio que todos los seres humanos sufrimos. El sufrimiento no es necesariamente para castigar al hombre, no siempre es así, por consecuencia del pecado. Hay algunas veces que el sufrimiento purifica el alma y algunas veces que el sufrimiento hace madurar al hombre. Hay algunas veces que el sufrimiento incluso puede llegar a ser el plan de Dios para glorificar su nombre en la vida de aquellos que están sufriendo. Así que es importante entender esto. Es Dios el que permite, es Dios el que regula el sufrimiento del hombre. No es necesariamente siempre es Dios quien lo provoca o lo produce, pero sí lo permite. Y estamos considerando la historia de Job en esta idea de lo que es el sufrimiento. Ya hemos dicho en parte lo que el libro nos presenta, el libro de Job, es que este sufrimiento que Job desconoce la causa, los factores involucrados son Satanás, es Dios, pero es también la personalidad de Job, un hombre recto delante de Dios, un hombre justo, un hombre que ama a Dios, un hombre que ofrece constantemente ciertos actos de consagración por la vida y el bienestar de su familia y de los suyos. Y Satanás viene a una especie de reunión o junta, llamémosle así, en algún momento cuando se presentan delante de Dios los ángeles, y dice Job, y se presenta también Satanás. Y Satanás es quien dice: Dios, quítale lo que tiene, extiende ahora tu mano, hazlo con urgencia, hazlo ahora, extiende tu mano y quítale lo que tiene. Satanás pretende entonces poner a Dios en contra del hombre, pero también pretende poner al hombre en contra de Dios. Y estábamos diciendo que otra de las cosas que Satanás pretende es destruir al hombre. No solamente a Job. El texto bíblico en Job dice que Dios pregunta: ¿de dónde vienes? Dice el verso 7, y la respuesta de Satanás es de rodear la tierra. La expresión rodear la tierra literalmente quiere decir: he ido de un lado a otro con un propósito.
parece en el texto, yo puedo pensar que Satanás ya tiene un buen tiempo observando no solamente a Job. Satanás está observando a otros muchos en esa comunidad, está observando a otras muchas personas alrededor de aquellos días, y desde siempre ese ha sido su trabajo, su intención. Él se ha paseado, él se pasea. El día de hoy él se va a pasear, el día de mañana él se va a pasear, él va a rodear la tierra. Él está ahí con un propósito definido. Ya se ha dado cuenta, posiblemente porque ya ha tratado de arruinar la vida de Job, posiblemente porque ya ha tratado de poner en una crisis a este hombre, posiblemente porque ya ha tratado de destruir su fe, posiblemente porque ya ha tratado de destruir su confianza en Dios, posiblemente porque ya ha tratado de arruinar esos actos de consagración. Es que ha venido delante de Dios. Y su pretensión, como hemos dicho desde un principio, no ha cambiado. Quisiera aprovechar este tiempo para que reflexionáramos de todos los sufrimientos que hemos experimentado. Todos hemos sufrido, yo he sufrido muchas cosas. Dije al principio, hay momentos que sufrimos, tiempos que sufrimos, entramos en crisis, pero no son producto de alguna cosa escondida para nosotros. Soy pastor y con mucha frecuencia me han preguntado, ¿has sufrido como pastor? Mi respuesta es no. Yo nunca he sufrido por ser pastor. Nunca, al contrario. Estoy convencido que no puede existir en esta tierra nada más y mejor recompensado que servir a Dios en cualquier área. Pero sí he sufrido por la clase de pastor que soy, pero eso es otra cosa. Eso tiene que ver con mi carácter, mis equívocos personales, mis decisiones. Tiene que ver con la forma en la que administro los bienes que Dios ha puesto en mi vida. Eso sí me hace sufrir. Y Job no está sufriendo, como dijimos hace un momento, no está sufriendo por una mala decisión. Job no está sufriendo por mal administrar los bienes de Dios. Job está sufriendo por una causa que ni siquiera conoce. Él ni siquiera lo sabe. Y de todas esas cosas en las que usted y yo hemos sufrido, todas esas crisis en las que hemos entrado en algún momento, especialmente en estos días de enfermedad, de pandemia, de esta crisis a nivel global, hay crisis económica, de salud pública, crisis moral, crisis emocional, de relaciones, etcétera. Todas estas crisis que posiblemente algunos hemos sufrido, incluso la tristeza por la pérdida de alguna de esas personas a las que amamos. Y la pregunta sería, ¿cuál de todos estos sufrimientos que hemos pasado a través de nuestras vidas, cuál de todos estos sufrimientos usted podría considerarlo producto de su integridad? ¿Cuál de todos estos usted diría, yo estoy sufriendo por amar a Dios? Estoy sufriendo por vivir en integridad. Estoy sufriendo por ser espiritual. Estoy sufriendo por ofrecer actos de consagración. Estoy sufriendo por lo mucho que amo a Dios. De todos sus sufrimientos, ¿cuál usted pondría en ese lugar? ¿Qué tanto hemos sufrido en comparación a lo que sufrió Job? La Biblia dice que Job perdió todo lo que tenía. Y en ese sentido es que debemos ahora pensar, una vez más, de todos nuestros sufrimientos, cuál es producto de esa integridad, de ese amor a Dios, de esos actos de consagración, y cuál no. Mire, la actitud de Job frente al sufrimiento. La actitud de Job descrita en el libro está ahí como ejemplo para nosotros.
para que de alguna forma analicemos cuál ha sido nuestra actitud frente al sufrimiento, cuál ha sido nuestra actitud frente a esas crisis que han sido producto, tal vez, vuelvo otra vez a decir, producto de nuestros propios equívocos o muchas veces de cosas totalmente desconocidas para nosotros. Algunas veces podemos llegar a preguntarnos, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué suceden las cosas de este modo? Estaba apenas estos días hablando con una persona, su familia o un miembro de su familia, durante ya muchos meses ha venido sufriendo distintas enfermedades. Parece que no termina de recibir el diagnóstico de una cuando ya le está llegando otra. Y en un tiempo muy corto, su salud se ha visto trastornada y no ha logrado salir de esa condición. Y apenas medio se resuelve una cuando el doctor dice, ahora se está presentando otra crisis de salud distinta a la que usted llegó a esta clínica o este hospital. Justo el día de hoy, esta persona estará recibiendo un procedimiento quirúrgico y ya tiene otras muchas complicaciones físicamente. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud nuestra frente al sufrimiento? Estoy seguro que de todos los ejemplos que usted y yo podemos encontrar, de todos los escritos, de todas las cosas que escuchamos hoy, no puede existir y no hay ningún otro mejor que Job para que nosotros podamos analizar nuestra actitud y ojalá que lográramos tener la misma actitud de Job frente al sufrimiento. Me parece que no existe en la Biblia nadie que haya sufrido así. Mire que a partir del verso 12, muy bien le contestó el Señor, estamos en el capítulo 1 de Job. El Señor le contestó a Satanás, todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Recuérdense que Job vino a decir, Dios, pon tu mano encima, corre y quítale lo que tiene. Pero ahora Dios dice a Satanás, te doy a ti el permiso, ve y pon tu mano sobre sus posesiones, pero no la pongas sobre su alma, no toques su ser espiritual. Y hay el verso 14, el verso 16, el verso 17 y el verso 18. En 4 ocasiones aparece la misma expresión. Dice el 14, entonces un mensajero llegó a decirle, mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por ahí cerca, nos atacaron los sabeanos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada, solo yo pude escapar. Ahora note usted cómo empieza el verso 16. Este hombre que está al servicio de Job, viene a traerle un reporte de algo que parece a Job seguramente le produjo algún malestar. Pero no parece que Job está todavía en una crisis. Aunque han matado a los criados y aunque han robado todos sus animales, al menos los que estaban en ese momento, dice el texto, pastando, pues todavía no entra en una crisis. Pero el verso 16 tiene esta expresión. No había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y le trajo otra noticia. Del cielo cayó un rayo y calcinó las ovejas y los criados, y solo pude escapar yo. Note ahora el verso 17. No había terminado de hablar este mensajero cuando entró otro más y dijo, unos salteadores caldeos vinieron, dividiéndose en 3 grupos, se apoderaron de camellos y se los llevaron. A los criados los mataron y solo pude escapar yo.
Ahora note el verso 18, se repite otra vez la misma expresión. No había terminado de hablar cuando llegó todavía otro y dijo: los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos, cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó las 4 esquinas, y la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. En unos cuantos versos, no tardé más que 5 minutos en leerlos, Job entró en una crisis que posiblemente nosotros, o seguramente nosotros, no podremos comprender con precisión. Y es asombroso cómo es que el texto lo describe. Vuelvo otra vez, estas expresiones: aún estaba hablando el criado cuando entró otro y dijo. Y no terminaba de hablar todavía estaba hablando cuando entró otro y dijo. Y no había terminado de hablar cuando entró otro y dijo. El primero entra y da la noticia. No hay una crisis todavía, pero todavía no termina de hablar y siguen 3 distintas participaciones de 3 de sus siervos de Job que entran y dicen una noticia más. Job fue afectado por la naturaleza, fue afectado por la delincuencia organizada de esa época y se quedó prácticamente sin nada, en la miseria total. El texto nos dice cuál es el comportamiento de Job frente a esta crisis. Dice el verso 20, al llegar a este punto, así traduce la Nueva Versión Internacional. ¿A cuál punto? Pues a en el que ya no hay más nada por qué lamentarse. Cuando los hijos, los animales, los criados, las posesiones, la casa, todo lo que había construido, había tal vez heredado, todo por lo que había trabajado durante años y años, todo lo que había obtenido para proveer la vida de otras personas e incluso de sus criados y familia, ahora ha quedado reducido a cenizas. Ya no existe. Ya no hay criados con quien ir para pelear y luchar en contra de los que se robaron los animales. Ya no hay criados para reconstruir las casas derribadas. Ya no hay criados para cuidar los campos. Ya no hay criados para recoger cosechas. Ya no hay siervos para atender la casa de Job. Ya no hay forma. Y los pocos que han quedado, no hay recursos para seguirlos sosteniendo en ese momento. Es una crisis terrible en la que Job ha entrado. Pues en estas condiciones es que descubrimos el comportamiento de este hombre. Hay diferentes formas de ver el sufrimiento. El hinduismo piensa que el sufrimiento es consecuencia de la maldad practicada en una vida previa. Por ejemplo, si a usted le ha ido tan mal es porque en otra vida usted no fue muy bueno. Bueno, en realidad no creemos en eso. Hay quien enseña que después que el hombre reencarne, una vez que va reencarnando, va superando esa maldad hasta que llegue a ser perfecto. La idea parece muy buena, aunque es literalmente desastrosa. Podrían pasar millones de años para que una persona se purificara de su maldad. Job creía que su sufrimiento era consecuencia de la voluntad de Dios. Eso dice el texto. Los amigos creían que su sufrimiento era consecuencia de su pecado y que Dios le estaba pagando conforme a lo que Job merece. Estas formas de pensamiento no le ofrecen ningún consuelo a nadie. Imagínese que en medio de mis conflictos alguien me esté diciendo: bueno, esta crisis te viene por tu maldad, por tu pecado, esta enfermedad es producto de tu desobediencia, esto que te está pasando es porque no te has portado bien. ¿A quién le ayudan ese tipo de participaciones? La actitud de Job en medio del sufrimiento es producto
de una vida consagrada, es producto de todo el tiempo haber aprendido a agradar a Dios. Sabe que cuando nosotros entramos en crisis se revela mucho de lo que somos espiritualmente. Como dijimos al inicio y casi estamos por terminar esta transmisión, Job es un hombre que ora, Job es un hombre que ofrece actos de consagración por el bienestar de su familia. Job es un hombre justo, Job es un hombre recto, apartado del mal, que ama a Dios, que procura obedecer a Dios. Job es un hombre que en su contexto y en su comunidad sirve a Dios. Es un hombre de fe ejemplar, es un hombre que seguramente muchos alrededor de esa comunidad podrían reconocer, este es un hombre recto delante de Dios y de aquella comunidad. Así que todo lo que Job hizo cuando entró en crisis fue hacer lo mismo que hacía antes de la crisis. Una persona que entra en crisis y se comporta o pretende bajar el cielo en ese momento, cuando antes de la crisis ha vivido desordenadamente, cuando antes de la crisis no ha sabido lo que es la oración, cuando antes de la crisis no ha sabido lo que es el arrepentimiento, cuando antes de la crisis no ha sabido lo que son los actos de consagración, cuando antes de la crisis no ha sabido lo que es obedecer a Dios, cuando antes de la crisis no ha tenido ninguna clase de interés espiritual, aún siendo cristiano. Cuando la crisis llega y pretende bajar el cielo para que se le resuelva, eso es un error. Con mucha frecuencia escuchamos este tipo de expresiones, como dije hace un momento. Todo lo que usted necesita es confiar y reclamar. No, no es todo lo que usted necesita. Usted necesita algo más que confiar y reclamar las promesas y bendiciones de Dios en tiempo de crisis. Usted y yo necesitamos vivir en santidad. Usted y yo necesitamos buscar a Dios. Usted y yo necesitamos cumplir con el propósito de Dios para nuestras vidas. Si yo como miembro de iglesia cierro el puño con ira, con enojo, con inconformidad en un lugar, en una congregación, y me muevo a otro y en el otro abro la mano con gozo y levanto las manos y adoro a Dios y pretendo por eso resolver mis conflictos espirituales, es un error. Job actuó como había actuado siempre. Job siguió siendo lo que era antes de la crisis. Job siguió siendo lo que era durante la crisis y Job siguió siendo lo que era después de la crisis. ¿Qué hizo Job? Job adoró a Dios. Eso es lo primero, pero no lo estaba aprendiendo durante la crisis, no comenzó a hacerlo durante la crisis. Job había adorado a Dios toda su vida. Job había aprendido lo que era servir a Dios, amar a Dios, respetar a Dios, depender de Dios, ser bendecido por Dios toda su vida. La adoración no es producto de un quebrantamiento espiritual por haber escuchado la voz de Dios. Hay quien adora a Dios uno de estos días que fue a una congregación y Dios le dio un mensaje a través del predicador y entonces se convierte en un adorador efusivo. No, eso no es adorar. Adorar a Dios debe ser producto de toda una vida. Las siguientes semanas vamos a seguir hablando de Job y nuestra actitud frente al sufrimiento. En estos 2 minutos que nos quedan, Aarón quiere que oremos por un problema de drogas y alcohol. Vamos a orar que Dios te haga libre, Aarón, si eres tú o alguien más en casa. María, por sabiduría para sus nietos, tienen exámenes en la escuela y está enfrentando también enfermedad. Maritza tiene un dolor en la espalda y sus hijos para que sean salvos. Francisca también por sanidad de un riñón. María Reyes está pidiendo por la restauración de su matrimonio y problemas también en casa. Jesús José es fortaleza espiritual y ahí están los nombres de las personas que está pidiendo por esta fortaleza. Blanca por provisión para un carro, necesita transporte, también por enfermedad, se siente mal, vamos a orar también. Manuela está en el trabajo y pide protección para parte de su familia y sanidad. Belma, por sanidad también, tiene cierto tipo de dolores. María Elena García también está pidiendo oración por sus hijos, por su esposo,
un conflicto en familia muy serio también. Marco Alejandro, porque vive sin Cristo. Vamos a orar en este tiempo. Señor, te damos las gracias, como siempre, por tu misericordia y te suplicamos, Señor, que toques el cuerpo físico de los que están enfermos, sánales, aquellos que te necesitan, ten misericordia, vive en ellos. Señor, bendice estas familias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias. Próxima semana seguimos hablando de Job y el sufrimiento. Dios le bendiga.